Un fantasma recorre México y es el fantasma del comunismo. Los libros de la SEP empiezan o prometen pervertir el alma inocente de nuestros niños, pero vamos a ver qué hay detrás de esto. Más allá de la ideología política, hay otros intereses, incluso económicos. Desglosémoslo aquí en Nota Crítica. En 2018 se planteó el proyecto de la nueva escuela mexicana con la llegada del nuevo gobierno entonces nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta formulación se fue haciendo poco a poco, se fue impulsando en las escuelas a lo largo del territorio mexicano, hasta que en los últimos 2 años, específicamente 2022 y 2023, se ha comenzado a trabajar en la gestión de nuevos libros de texto gratuito. Durante 2021, hubo un trabajo de coordinación entre profesores, pedagogos y especialistas en las infancias, donde se armaron los contenidos de estos nuevos libros de una forma que correspondieran con la nueva escuela mexicana, es decir, un método integral de educación. Esto ha sido muy complicado incluso para asimilar por los profesores, puesto que todos somos productos del antiguo sistema educativo mexicano, donde llevábamos asignaturas categorizadas y especializadas, por decirlo de alguna manera. Esta, por supuesto, es una herencia del sistema de globalización, pues, de la educación, ¿no? A partir de ciertas perspectivas internacionales, se fueron desglosando estos planes educativos. Durante el gobierno de Felipe Calderón llega, por ejemplo, a instaurarse el sistema educativo por competencias. Esto tuvo una serie de modificaciones hasta el gobierno de Peña Nieto, pero cuando llegó con Calderón hubo una imposición de este sistema de tal manera que no se fue estructurando de manera paulatina. Llegó y simplemente se hizo patente en todos los grados. Yo no sé si recuerden ustedes, a mí me tocó, por ejemplo, que cuando iba en la prepa dejé de tener algunas materias y tuve algunas materias dobles como Historia de México o como Física 1, porque ya no correspondían con los semestres en los que estábamos. Entonces dejé de tener algunas materias y tuve otras de forma duplicada. Bueno, esto ahora no sucederá porque se está implementando en primera instancia desde los primeros grados, como siempre debió ser, como siempre debió implementarse de alguna forma, y también ha cambiado totalmente el paradigma, es decir, se está instalando un sistema comunitario donde, por ejemplo, al aula se le llamará comunidad de aula, ¿no? A los salones, a los grupos escolares. Esto con la característica de generar un conocimiento integral, pero no solamente a partir de las diferentes disciplinas que se estudian en las escuelas, sino que a través del trabajo colaborativo y comunitario. Es decir, vamos a analizar ahorita eso en los libros de texto nuevos o en los que están ahorita circulando, porque también cabe mencionar que se ha referido que es probable que no sean las versiones finales porque es una filtración. Entonces, ya no se aprenderán las matemáticas, nos las han robado, no se aprenderá geografía, nos la han ocultado, que nos enseñarán terraplanismo ahora. Bueno, pues ninguna de estas cosas. Lo que sucede es simplemente que la asignatura de matemáticas ya no existe en un plano individual para que los alumnos con este plan de la nueva escuela mexicana desarrollen las habilidades matemáticas, de biología, de historia, de ética, de civismo, de filosofía, a partir de sus conocimientos, a partir de su formación empírica de las cosas. Y bueno, esto es una forma más natural, como lo han dicho expertos, de aprender. Expertos como Antares Vázquez, la diputada Antares Vázquez, que es una de las personas que han promovido esta iniciativa. En este aspecto, hay materias que por supuesto han escandalizado al grupo más conservador de la sociedad. No es para menos. Estas materias son inclusión, pensamiento crítico, que eso irónicamente debería escandalizar hasta el gobierno, pero no es así. Interculturalidad crítica, igualdad de género, que esto es algo muy importante. Vida saludable, que esta es otra cosa de las muy importantes.
Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, que esta es otra cosa esencial, elemental, algo que, si bien había alguna especie de acercamiento, se fue perdiendo mucho a lo largo del tiempo. Artes y experiencias estéticas, es decir, ya no se ve como literatura, como pintura, como escultura, sino que se engloba, ya no se categoriza en una disciplina propia y se engloba en la experiencia estética, es decir, es una formulación con una visión diferente, con una visión social, lejos del positivismo clásico que fue haciendo estas categorizaciones, y se acerca más a otro tipo de modelos educativos a partir de la experiencia estética. El arte es producto y además es consumible a partir de la experiencia estética y no de forma capital. A ver si con esto en un futuro deja de haber exposiciones en el MUNAL que simplemente son latas tiradas y cosas por el estilo. Bueno, en este aspecto vamos a analizar ahora la equidad de género, y es que ha sido algo que se ha por supuesto criticado mucho. ¿En qué aspecto? Bueno, en que vienen algunas palabras con uso de lenguaje inclusivo como el todes. Esta evolución del lenguaje, el lenguaje cabe destacar más bien el idioma cabe destacar en primera instancia que, como dice el lingüista Saussure, pues simplemente es de quien lo habla. No hay un control riguroso sobre esto, y claro que es un paradigma totalmente necesario estudiar aparte por las implicaciones que tiene en cuanto a la evolución del idioma español, y por las implicaciones que tiene también en la forma discursiva sociológica desde el punto de vista en que se ve. Es decir, es un lenguaje, una forma del habla que se puede parecer impostada y no natural, y eso tal vez a muchos escandalice. ¿En qué sentido digo esto? Bueno, haciendo un breve análisis entre la forma visteis y viste que implementamos ahora, hay una tercera forma que es el vistes, es la caída de la I entre la S y la E, obviamente, que incluso el propio poeta Quevedo utiliza en muchos de sus textos. Él debió dominar el idioma español mejor que cualquiera de nosotros, entonces eso no es criticable en rigor. Otra cosa que escandaliza es la educación sexual a partir de los primeros grados. Esto en realidad siempre debió ser en una entrevista que hace una reportera de Diario Portal, Yameli Payares, con una psicóloga experta en infancias. Esta incluso recomienda que la educación sexual debe aprenderse desde el hogar, pero es imposible de que eso suceda porque pues todos somos productos de un sistema educativo donde nunca se enseñó al 100% la educación sexual. Es decir, si nos fue bien, tuvimos el conocimiento de la función de los órganos reproductivos, de preservativos, de métodos anticonceptivos en la prepa. Durante todo el tramo pasado de la vida, pues esto se nos fue vedado, lo que incluso ha impulsado, por ejemplo, el abuso infantil, que México es uno de los países que más tiene. Esto puede favorecer, por ejemplo, para reducir este delito, este grave problema que está aconteciendo, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva de que este sistema educativo está planteado más para atender una realidad que para aprender o memorizar datos a partir de una realidad hipotética. En este sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, aprendemos más de la realidad porque tenemos contacto con ella que de realidades hipotéticas. Y es que, ¿cómo vas a aprender a decir que Juanito tiene 80 naranjas cuando Juanito no podría cargar 80 naranjas? Entonces, este tipo de aprendizaje va de la mano con la experiencia, con la realidad, con el contacto entre otras personas, con la socialización de la educación, que con datos que a fin de cuentas de repente pueden ser útiles, pero no si no se aplican, obviamente. Y lo que se busca aquí es que se aprenda a aplicar esos datos, y obviamente se les llamará matemáticas en cuanto sea matemáticas, geografía en cuanto sea geografía, pero
no se aprenderá de forma aislada cada disciplina, lo que parece un punto a favor de este nuevo sistema. Un punto en contra sería tal vez que aparentemente la premura por sacar este tipo de planificaciones ha impedido a los maestros adaptarse bien, y es que la experiencia que se tiene al respecto, he sondeado a algunos docentes que no conocen a ciencia cierta cómo funciona, cómo está estructurado este plan, no conocen a ciencia cierta cómo se va a adecuar este plan, y no conocen a ciencia cierta el contenido de los libros de texto gratuitos de la SEP. Ese es un problema que deberá solventarse en el transcurso del tiempo, ya que ahora no hay modo, debido a que, bueno, ya se va a implementar y se tendrá que ir perfeccionando esta situación, si no es que hay un cambio de viraje en el tiempo, que esperemos que no, porque rigurosamente nunca los modelos educativos, como los modelos económicos, como los modelos deportivos incluso en México, han sido constantes, y esto ha implicado una serie de cambios y cambios y cambios que nunca han llegado a nada. Hasta ahora que parece haber un sustento. Bueno, el único cambio que llegó a algo fue el sistema neoliberal, que convirtió todo en un negocio, y de eso vamos a hablar ahora.